embargo o bloqueo. Los invito a examinar la opinión de la prensa internacional, incluido la prensa de la ONU, Naciones Unidas, sobre la resolución contra el embargo económico de Estados Unidos a Cuba del 2 de noviembre del 2022. Veamos qué nombre recibe de la parte de la prensa internacional independiente, esa a la que son alérgicas los comunistas y los socialistas, porque según ellos no dice la verdad. Primero, El Espectador de Bogotá, Colombia, define políticas de Estados Unidos con Cuba en palabras textuales del canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Lamento que el embargo continúe siendo el elemento central que define la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Palabras textuales de nuestro querido canciller. Embargo y no bloqueo, en sus propias palabras. Segundo, Infobae México. El embajador de México ante la ONU planteó exigir a Estados Unidos poner fin al embargo económico a Cuba. Embargo y no bloqueo. Tercero, sitio oficial de prensa de la ONU, la propia sede digital de las Naciones Unidas así expresa. La Asamblea General de la ONU rechaza por 30ª vez y abrumadora mayoría el embargo a Cuba. La propia ONU le llama embargo y no bloqueo. Cuarto, Agencia de Prensa F, que por cierto, Agencia de Prensa F está acreditada en Cuba. La ONU exige el fin del embargo a Cuba con solo Estados Unidos e Israel en contra. Embargo y no bloqueo. Quinto, Agencia de Prensa Suiza. En Suiza, un país neutral que ni para allá ni para acá y nada que ver entre la historia Cuba-Estados Unidos. Así dice, la ONU exige el fin del embargo a Cuba con solo Estados Unidos e Israel en contra. O sea, desde un país neutral es embargo y no bloqueo. Sexto, Forbes. Así dice Forbes. ONU exige fin del embargo a Cuba. Es decir, desde Forbes es embargo y no bloqueo. Séptimo, El Comercio. Desde Perú, Cuba exige poner fin al embargo de Estados Unidos. O sea, desde Perú, embargo y no bloqueo. Octavo, Francia 24, desde Francia. Así dice la agencia de prensa francesa. Por 30 años consecutivos, la ONU vuelve a votar contra el embargo a Cuba. Es decir, desde Francia es embargo y no bloqueo. Noveno, El Diario de Galicia. La ONU exige fin del embargo a Cuba. Es decir, desde Galicia también es embargo y no bloqueo. RTVE, Radio y Televisión de España, una agencia pública. Así dice, la ONU pide el fin del embargo a Cuba. Es decir, desde la radio y la televisión española es embargo y no bloqueo. Y yo pienso a este Estado, querido hermano cubano, sea cual sea tu ideología, sea cual sea tu posicionamiento hacia la derecha, a la izquierda, al centro, a cualquiera de las extremas, en Cuba no existe un bloqueo. En Cuba existe un embargo económico
con excepciones en la exportación de la comida, de medicamentos, de utensilios para los hospitales. Entonces, no más mentiras. El pueblo de Cuba merece respeto. Y recuérdelo, es embargo y no bloqueo. Abajo el Castrocrimen, Frente Anticomunista Cubano.